Ok, entonces puede estar en modo usuario de sistema y tendrá otras variables adicionales, ¿no? De esta es la que nos interesa para revisar lo que es el concepto de fork, es la del process ID, que es el ID del proceso, y el parent process ID, que les decía que todo proceso siempre tiene un parent process ID, y vimos que podíamos ir siguiendo la genealogía de ese proceso hasta el proceso con el ID número uno, que era el systemd, que antes era el initd. Bueno, entonces hasta aquí es un solo proceso. Ahora, cuando ese proceso manda a llamar a fork, el resultado es que yo voy a tener dos procesos. Después de que sale fork, vamos a tener dos procesos. El proceso que lo mandó llamar, que es este que está aquí marcado en verde, ¿sí? El proceso que lo mandó llamar, y sé que es ese proceso porque tiene el mismo process ID, tiene el mismo process ID y el mismo parent process ID, ¿no? Entonces, este y este son el mismo. Y además voy a tener otro proceso que va a tener su propio stack y su propio heap, ¿sí? Sus propios datos estáticos y su propia pila, pero van a compartir el segmento de código. O sea, las páginas dedicadas al segmento del código, esas se comparten entre los dos programas, es decir, los dos procesos tienen la misma programación, ejecutan exactamente las mismas líneas. Entonces, si, si vamos a pensar que estaba por aquí un printf, ¿no? Un printf, ¿no? Con un mensaje. Y luego aquí venía el fork. Y luego aquí ponía printf, otro mensaje. Entonces, al inicio, pues solamente está este proceso, ¿sí? Este que tiene aquí el PID, vamos a decir que es el PID 751, para seguir con el ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo este process ID 750 y está ejecutando estas líneas. Y después de que se llama fork, vamos a tener que este proceso está aquí, con su process ID igual, pero voy a tener otro igualito, otro idéntico, que tiene exactamente la misma programación. Si aquí, por ejemplo, después, no sé, aquí venía un for, etcétera. Entonces, en el proceso original, pues exactamente continúa lo mismo, porque es el mismo proceso, pero en el hijo, que es el clon, tiene exactamente las mismas líneas, es decir, que van a ejecutar exactamente el mismo código. A partir de, este, de esta parte, van a hacer exactamente lo mismo. Los dos procesos van a ejecutar exactamente el mismo código. Y van a decirme, bueno, ¿para qué me sirve tener dos que hacen lo mismo? Ah, bueno, son idénticos, tienen el mismo código, pero lo que los distingue es el identificador de proceso. Entonces, si en lugar de tener el código así como lo tengo, aquí pongo un if PID igual, vamos a pensar que yo ya lo guardé antes, ¿no? A 751, entonces, pues hace esto, ¿no? Y si no, entonces hace esto otro. Vamos a pensar que el printf lo pongo aquí.
Entonces ya, aunque tienen el mismo código, porque vean que es exactamente lo mismo que tengo aquí que lo que tengo del otro lado, es exactamente igual. La diferencia es que en este caso el Process ID no es 751, sino que es 812. Entonces yo ya puedo hacer en base a la identificación de qué Process ID es el que yo tengo en ese instante, puedo hacer ejecutar un código al otro. En este caso, digamos que se ejecuta eso, y aquí le quito la negrita, esto no se va a ejecutar, y en el otro caso, esto de aquí no se ejecuta porque no corresponde con el Process ID, pero sí va a ejecutar esto que tengo acá. Y entonces ya tengo, aunque es el mismo código, ya tengo dos líneas de flujo completamente distintas. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando uno ejecuta una llamada for. Si yo no hago una distinción entre con este if para checar qué proceso es, si soy el padre o soy el hijo, a través de la verificación de cuál era el process ID original que yo tenía, entonces es como tener los procesos iguales haciendo exactamente lo mismo y ya. Pero si hago esta distinción, entonces, aunque es el mismo código, yo puedo hacer que una parte del código ejecute una sección y otra parte ejecute otra. Bueno, entonces vamos a verlo funcionar. Vamos a ver este caso. Entonces, yo tengo el main, mando llamar a fork. Ah, otra cosa. Cuando mando llamar a fork, si me regresa cero, si me regresa cero, entonces voy a saber que soy el proceso hijo. Y si me regresa un número mayor que cero, entonces me va a regresar el process ID del hijo. ¿Sí? Entonces aquí lo que hace es, manda llamar a fork y ahí en ese momento se van a generar los dos, estos dos. Pero uno va a tener, cuando salga de fork, uno va a tener el PID que regresó igual a cero y otro va a tener un valor diferente de cero. Si es igual a cero, entonces ese hilo que recibió el igual a cero sabrá que es el hijo. Entonces trata de este hilo de acá o este proceso de acá. Si es diferente de cero, en este caso mayor, sabrá que es el padre. Entonces sigue siendo el mismo proceso original que mandó llamar. ¿Sí? Pues es el mismo que mandó llamar el fork. Si fuera menos uno o un número negativo, entonces hay una condición de error. Entonces vamos a ver. ¿Sí? Entonces, dice, yo soy el padre porque yo tengo el PID que me regresó, ¿sí? Vean, este es mi Process ID. Dice, yo soy el padre y tengo este Process ID de acá. Y este dice, yo soy el hijo y tengo este Process ID. Entonces vean que el del padre es un número menor que el del, el del hijo. Para completarlo y para que se vea mejor, vamos a agregarle el parent Process ID, ¿sí? Eso ya lo vimos también. Entonces aquí, que me diga cuál es el PID y que me diga también cuál es el del padre. Ok, a ver, ahí está, ahí está.
Entonces, vean, dice, yo soy el padre y yo tengo este process ID y el process ID de mi padre, pues es este número. Dice, yo soy el hijo, yo tengo este process ID que resulta ser el consecutivo de este y el process ID de mi padre es el que termina en 30, que es este. O sea, es el proceso que lo creó. Entonces, de esta manera es como se van creando procesos uno tras otro. Entonces, este padre podría tener varios hijos o podría hacerse una cadena de padre y luego hijo y ya se convierte en padre y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, yo puedo a partir de aquí hacer toda una genealogía de procesos. En el intérprete de comandos que van a tener que hacer, van a usar fork, porque cada vez que ejecuten un comando, por ejemplo, un ls, se tiene que generar un subproceso para que ejecute ese comando. Sí, entonces van a usar ahí algo parecido a fork. Bueno, hay otra llamada que se usa aparte de fork, ¿sí? Entonces, bueno, pero eso es lo que hace fork aquí. Tengo que hacer una llamada. Por favor, revisen el código que está aquí y ahorita continúo con ustedes. Permítanme. Ah, sí, dime tu duda, Edgar, perdón. ¿Por qué fork no se llama también en el proceso hijo? Sí se llama, bueno, vamos a ver. Aquí solo tienes el padre, ¿sí? En este caso, hasta aquí. Hasta aquí solo existe un proceso. Cuando termina fork, el resultado es que el kernel va a crear una copia de este proceso. Va a crear una copia de ese. Entonces, antes de que esté fork, solamente existe uno y cuando sale de fork, ya existen dos. Eso no lo hizo el programa en sí mismo, sino que lo hizo el kernel. El kernel fue el que creó otro proceso. Y ese otro proceso está en este estado aquí, en el estado de creado. Se continúa después de fork, exactamente, no se reinicia. Entonces, el program counter, si quieres verlo así, si es que manejas ese concepto de apuntador en el CPU, ¿sí? Program counter está apuntando aquí a la instrucción del fork. En los dos procesos está apuntando al mismo y cuando avanza o cuando sale de fork, pues avanza a la siguiente instrucción y avanza a la siguiente instrucción en los dos procesos. Entonces, cuando sales de fork, es exactamente como si fuera una fotografía del proceso, tal cual es el hijo. Es una fotografía del padre. Entonces, a partir de ahí, ya cada uno empieza su ejecución por separado. Por eso es que si tú haces esta condición de checar cuál es mi process ID, ya puedes seguir un flujo de tiempo distinto. Ajá, exactamente. Se genera una cadena infinita, ¿sí? Bueno, denme un momento, por favor. Disculpe, no se le escucha. Ok, ok. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, vamos a continuar. Ok, entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente, el for 2. Vamos a ver qué hace este. Entonces aquí entra del main y de inmediato manda llamar a fork. Entonces, en cuanto inicia, se crean dos procesos. Si el resultado de PID es -1, entonces hubo un error. Y entonces va a decir, hay un error, solo existe un proceso porque fue un -1, entonces solamente existe el proceso que hizo la llamada y aborta, ¿no? Se va. Ahora, si no fue -1, entonces vamos a hacer la siguiente verificación. Si el PID que regresó fork es igual a 0, entonces se trata del proceso hijo o del clon. Y ese proceso hijo, vean, van a llamar de nuevo a hacer otro fork. Entonces el hijo genera otro hijo. Si es un -1, entonces marca un error y aborta, ¿no? Entonces aquí
no se pudo crear otro proceso, otro subproceso. Si por el, si por el contrario es es un cero, entonces, si por el contrario es un cero, entonces es el hijo, que en este caso sería nieto del padre, ¿verdad? Del proceso original. Pues dice aquí soy el proceso nieto, ¿no? O sea, soy hijo del hijo. Y si no, en caso que no sea ninguno de estos, entonces se trata del proceso hijo, ¿sí? Del que mandó a hacer esta llamada for. Entonces soy el proceso hijo y padre de tal proceso. Ujú. Eso sí era el proceso hijo el que se ejecutó. En este caso sería el proceso del padre, o sea, el proceso original. Entonces, como es el proceso original, está diciendo ahí soy el proceso padre del proceso tal y se duerme y lo va a hacer ahí se va a quedar ahí, ¿no? Se va a quedar ahí por 10 iteraciones, ¿no? 10 segundos. Y al final termina. Entonces vamos a ver esta secuencia de procesos. Vamos a pasar a que termine y ahorita revisamos la salida. Entonces, inicia con el proceso padre, ¿no? Soy el proceso padre del proceso y ya, pues sería, en esta genealogía vendría siendo el abuelo, ¿no? Y ese, genera, no sé si es el proceso, a ver, ¿cómo es? Soy el proceso padre del proceso, sí, sí es sí vendría siendo el abuelo, ¿no? Entonces es el proceso principal. Y luego por ahí empiezan a ejecutarse otros hilos, que son los que están aquí. Dice, soy el nieto, o sea, son hijos del hijo. Y está ahí haciendo su iteración igual de 10 veces hasta que termina. Y dice, soy el proceso hijo y padre del proceso del 80, que es este que está haciendo estas iteraciones. ¿Sí? Entonces, este es el hijo del proceso principal. Y también está haciendo sus ciclos aquí, ¿no? Su ciclo de mensajes hasta que se termina. Y ya cuando terminan, cuando salen, vean que cuando salen todos de la cadena de if-else, cuando terminan cada uno sus ciclos while, todos imprimen el mismo mensaje, ¿sí? O sea, como el código solamente es diferente de aquí a acá, o la secuencia de flujo de cada proceso es diferente, nada más en este segmento, entonces aquí es donde cada uno hace algo distinto. Pero cuando llegan al final de esta cadena, ¿sí? Que cada uno lo hará en un tiempo distinto, vean que cada proceso lleva su propia secuencia de tiempo, por eso salen así, este, entremezclados los mensajes, están compartiendo la terminal, pero al final, pues todos imprimen el mensaje de Adiós Mundo Cruel y terminan, ¿sí? Pues todos terminan siempre con ese mensaje. Pues para que vean que todos, el proceso padre, el hijo y el nieto, están compartiendo el mismo programa y el hecho de que yo
use a través de estas condiciones if y cheque yo cuál es el process ID que obtengo después de una llamada a fork, es lo que me permite seguir un flujo de ejecución diferente. ¿Se entiende entonces cómo funciona? Compañeros. ¿Sí? Ok. Bueno, Yo tengo una duda. sí, dime. Mm, Entonces, cuando creas el fork, el proceso hijo empieza a ejecutar el código a partir de donde dejó su padre, podríamos decirlo de alguna manera. Sí, exactamente. Mm, Vale. Empieza, imagínate que, como te digo, no es una fotografía, ¿no? La tomas una fotografía en cuanto hace el fork y después de esa situación tienes ahora dos imágenes iguales, lo único que cambia es el número de process ID, pero empiezan a contar a partir de la siguiente instrucción que venga fork los dos programas o los dos procesos siguen haciendo exactamente lo mismo. Y ya lo único, como tienen diferente es el resultado del fork, que en el hijo es un cero y en el padre es un valor diferente de cero, que corresponde al process ID del hijo, eso es lo que yo puedo usar para escoger qué código voy a ejecutar. Vamos a ver este. Dice, esta es una cadena de procesos. Entonces, tengo dentro de un ciclo for, aquí una cantidad máxima de procesos 10, y dentro del for va a mandar llamar a fork, ¿sí? Va a mandar llamar a fork y luego dice, va a decir, este es el proceso tal con el padre tal, ¿sí? Entonces va a decir, va a dar su identificación, ¿no? Yo soy este proceso y mi padre es tal proceso. Pues vamos a ver cuántos procesos se generan aquí, cuántos procesos creen que se van a generar. ¿Cuántos creen? ¿10 o más de 10? 10, ¿no? Yes. Ok. Vamos a ver. Mm, no, mm, no sé. Ahí está. A ver, vamos a ver cuántos salen. Efectivamente, salieron 10. Vamos a ver por qué salieron 10. Obvio es un ciclo con 10 iteraciones, ¿no? Y luego dice, ¿en qué condiciones se va a romper el ciclo? Era cuando era el padre, era cuando Cuando daba era el cero. padre, cuando era el padre, ajá, exactamente. Entonces, el padre empieza, ¿no? Está aquí y está haciendo el ciclo.
y de repente ejecuta esto, ¿no? Ejecuta el fork. Como aquí el fork me va a regresar un cero y me va a regresar un uno. Si es un cero, entonces es falso, ¿ok? Que sería el proceso hijo. Vamos a ver el caso del padre, donde el valor es diferente de cero y por lo tanto es verdadero. Entonces, el padre va a romper el ciclo, es decir, ya no lo va a continuar. Pues ya no lo va a continuar. Empezó con i igual a uno, ¿no? Entonces, se quedó en i igual a uno y ya no avanza. Y entonces dice, ah, bueno, pues soy el proceso padre y tengo tal proceso hijo, ¿no? Que es el resultado de lo que haya hecho o lo que haya quedado en PIT. Ahora, el hijo también, después de que se mandó a llamar a fork, también continuó. Y entonces en ese caso vamos a tener que este valor va a ser igual a cero y por lo tanto esto es falso. Y como es falso, no se rompe el ciclo. Entonces avanza a la siguiente iteración. Entonces ahora ahí vale 2 y en igual a 2 vuelve a llamar a fork, pero en este caso estamos hablando del hijo, ¿sí? Del hijo del primer proceso. Y hace una llamada fork, pero y ahora ese proceso hijo se convierte en padre. Y entonces, como se convierte en padre, después de esa llamada fork, este resultado va a ser diferente de cero, rompe el ciclo y se sale. Y dice, ah, yo soy el proceso padre y tengo este hijo, ¿no? Y así se la lleva. Y entonces, si vemos aquí, tiene que ser una secuencia de padres e hijos. Dice, yo soy el proceso con este número y tengo este padre. Ok. Ahora dice, yo soy este proceso y tengo este padre. Vean que este número es este de acá. Y luego este dice, yo tengo este process ID, pero tengo el padre que tenía 88 y ese es el hijo del primer padre. Y así se la lleva. Vamos a completar este mensaje para que sea tal vez un poco más claro, poniendo aquí cuál es el valor de I. Entonces aquí lo que yo tengo es el valor de I, ¿no? Entonces, ese valor de I es el valor cuando se rompió el ciclo for. Entonces, cuando era uno, eres el primer proceso, ¿sí? Entonces, este es el proceso original. Luego este tuvo un hijo y ese hijo es el que aparece acá con el número 2, ¿sí? Veo que es el hijo porque este es el padre con este Process ID 33 y aquí dice que el padre es el Process ID 33. Y entonces, bueno, se va haciendo cada vez que tienen un hijo, terminan porque hacen esta llamada break e imprimen su mensaje y se salen. ¿Ok? Entonces sí, efectivamente son 10 procesos porque lleva esta secuencia. Ahora vamos a ver este otro. En este de acá, dice, si el process ID que regresas es menor, menor o igual que cero, entonces rompe el ciclo. ¿Ok? También va a tener 10 hijos aquí, pero la diferencia va a ser que, ¿qué pasa con el padre, no? ¿Quiénes son los que se mueren aquí, en este caso? Entonces aquí había que ponerle long. Le voy a agregar el i también para saber con qué valor de i abortó el programa. Y aquí falta ponerle int. Ahí está. No.
Entonces dice, ese es el proceso 45 y tengo padre 44. Este es el proceso 46 y tiene padre 44. Entonces, vamos a dibujar cómo se ve eso. En el primer caso, yo tengo el padre y este hace un fork y tiene un hijo. Y ya una vez que hace el hijo, se muere, imprime su mensaje y se muere. Y este hijo también, en el fork o en el ciclo, genera un hijo y como ahora es padre, también se muere y el hijo continúa. Y así se la llevan hasta tener 10. Este es el primer caso, este es el del fork 3. Ahora, en este caso, la ramificación es diferente, porque vean que todos tienen como padre al proceso 44. El último en salir del ciclo es este que tiene el valor de igual a 10. El último en salir, que es este, dice yo soy el proceso 44 y tengo el padre 92. Es decir, este era el proceso padre de todos. Entonces, ¿cómo queda el, el árbol en este caso? ¿Qué forma tendría el diagrama? Hasta arriba 92, ¿no? Ajá. Bueno, no es en sí el 92, es el 44. Este 92 es el intérprete de comando. Em, Vamos a ver. Ya me dicen qué terminal estoy trabajando, ¿ok? Entonces, dice, mm, ahí está. Entonces, el que está en la terminal 44 es este bash. Y este bash tiene este process ID 92. Entonces, este 92 que está aquí es el proceso bash. Aquí está, es el proceso bash. ¿Ok? Entonces, este es el intérprete de comandos y este es el process ID del fork de este de aquí. Entonces, bueno, ya cambió la numeración, entonces ahora es el 15, ¿sí? Entonces, este de aquí me queda arriba y este es el process ID 15 y este va a tener al resto de hilos, ¿sí? Aquí va a haber 9 y este de acá es el 10. Entonces, la forma en cómo se generan los hijos es diferente, cambiando la condición del programa, en el fork, ¿sí? Pues cambiamos la condición aquí. Antes era si era igual a 0 y ahora estoy diciendo si es menor que igual a 0. Entonces eso hace que cambie la forma en cómo se van generando los hijos. Ahora, podría yo generar, bajo esta idea, algo más caótico, ¿no? Podría ser que tengo el padre y este tiene hijos y luego este tiene hijos y luego este también tiene hijos y así. Seguramente es el siguiente ejemplo. Entonces aquí vean, dice, si el resultado de fork es -1, es decir, que hubo un error, entonces rompe el ciclo. Si no hubo un error, entonces tú continúa. Y entonces van a continuar cada uno con su ciclo. Y lo que va a pasar es que se va a formar una estructura como esta que yo tengo aquí. Vamos a suponer, vamos a suponer que el máximo de procesos es solamente 4, ¿ok?
Entonces, este va a tener 4 hijos. Va a tener 4. Ahora, cuando este se crea, ya se ejecutó una iteración, entonces, y ya no vale, ya vale 1, entonces va a incrementar. Entonces, este no va a tener 4, va a tener solo 3. Y este solamente va a tener 2. Y este solo va a tener 1. Y este ya no debería tener ninguno. Pues va a quedar de esta manera eh, el árbol. Ahora, aquí es porque i es igual, va de 1 y va a ir de 1 a 4. Aquí i va a ir de, mm, de 2 a 4. Y en este caso, para este de acá, va a ir de 3 a 4. Y este de 4 a 4. Ahora, entonces, esto se generó, este de acá, el de aquí arriba. Entonces, ahora, cuando este se crea, este también va a tener hijos. Entonces, este va a ir de i igual a 3 hasta 4. Entonces, este va a tener 2 y este va a tener 1. Este va a tener 1. Va a tener 1 y este no va a tener nada. Y este de acá también va a tener 1 y este ya no va a tener nada y este tampoco va a tener nada. ¿Ok? Entonces se va a generar una genealogía de este estilo. ¿Por qué? Porque cada uno va a ir avanzando en el valor de i, y entonces la cantidad de hijos que va a generar va a irse reduciendo conforme va avanzando el árbol genealógico hacia abajo. Le voy a agregar lo de la i para que veamos. ¿Qué pasó? Dice, sí, el proceso fue igual a -1, rompe. Ah, ya, ya, ya. Porque solamente, aunque se están generando los procesos, no estoy mirando eh, los mensajes hasta que se mueren. ¿Mm? Por eso me sale así. ¿Mm? Vamos a ver que se pueda ver algo. Vamos a ver algo así. El número de procesos seguramente está limitado a 4.
Ah, sí, estaba, aquí está limitado a 4. ¿Sí? Entonces es básicamente este esquema. Entonces, por ejemplo, pues tiene todos estos hijos. Solo tiene estos tres, estos cuatro. Y este solo tiene dos. Y este solamente tuvo uno, ¿no? Entonces, se va creando una estructura de árbol de este estilo, porque cada vez que se manda a llamar a fork, el valor de i se va incrementando y entonces el hijo o el nieto o el bisnieto va a tener un valor de i o un rango para i mucho menor. Ujú. ¿Se entiende la idea? Esto solo pasa porque este, la variable i es global. O sea, si fuera como que eh, si se declarara ahí mismo dentro del for, sería diferente. No. O sea, realmente es porque con esa misma idea de que son clones idénticos, entonces, si tú le tomas una fotografía aquí, tú le tomas una fotografía, tú le tomas una fotografía al inicio del ciclo, ¿ok? Antes de llamar a Ford. Entonces tú solo tienes un proceso y ese proceso tenía una variable i y esa variable i iba a contar de 1 a 4. Cuando se ejecuta el fork, entonces vas a tener este proceso que tiene su variable i, que en el for estaba en la cuenta 1, y el proceso hijo, que es este de acá, también tiene su copia de la variable i, que también vale 1. Uh-huh. Pero él ya solamente ya no va a ser un fork con i, sino que ya salió del fork. Entonces, en la siguiente iteración, esta es la siguiente iteración, y esta es la siguiente iteración, los dos van a partir de 2, ajá, porque en i igual a 1, este fue creado. Cuando i vale 2, este va a generar el siguiente hijo, que es este de acá, y este va a generar su primer hijo, pero cuando i siendo 2. Entonces, esta es la i del hijo y esta es la i del padre. Como son copias idénticas, pues cada uno tiene su propia i y cada uno tiene su propio for. Solamente que en tiempo de ejecución, el, este generó un hijo cuando i valía 1 y este no puede generar un hijo cuando vale 1 porque el hijo ya fue creado. Entonces lo generará a partir de i igual a 2, pero es su copia de la variable i. Y este hijo de este, o sea, el nieto va a tener también su copia de variable i en i igual a 2, o sea, cuando sale del fork, i vale 2, pero en i igual a 2 ya no va a ejecutar un fork, sino que lo va a hacer hasta que i sea igual a 3. Entonces, él empezará a contar de 3 a 4. Y bueno, no es que empiece no es el que digo empieza, está mal dicho. Continúa a partir de 3. No sé si con eso me explico la idea de cómo está avanzando el contador para cada uno de los hijos. Sí, Ujú. Sí. O sea, no depende de que la I esté declarada como global o como local al for, no. Son fotografías, son exactamente iguales los dos códigos y van a empezar a contar o van a continuar contando a partir del último valor que tenía ahí en el momento que se hizo el fork, ¿sí? Entonces, de un lado tiene profundidad 4 y del otro tiene profundidad 1, ¿no? En El un árbol. lado, Sí, ¿te refieres a esto? sí. Sí, ajá, exacto. O sea, se va reduciendo porque iba avanzando. Entonces se pueden hacer cosas interesantes con esta idea, ¿no? De que puedes ir reduciendo la cantidad o la longitud de la rama, o la profundidad de la rama, conforme vas avanzando el ciclo. Entonces pueden hacer cosas curiosas como estas. Ahora, aquí
cada proceso pues hace, en este caso hacen el mismo mensaje, ¿no? Lo interesante sería que cada proceso pudiera hacer alguna cosa distinta. Y realmente para que esto tuviera más chiste, tendría que tener memoria compartida. Entonces, todavía no llegamos a esa parte. Para que teniendo memoria compartida, trabajaran e hicieran cosas diferentes o trabajaran sobre una misma memoria, sobre un mismo problema, este, con una estructura de este estilo. Bueno, vamos a ver qué dice el ejercicio de lo que deberían hacer, ¿no? Dice, pruebe cada uno de los ejemplos for que analice el código para seguir el comportamiento de los procesos. Ya lo hicimos. Dibuja el diagrama genealógico de los procesos involucrados en 3, 4 y 5, que es esto de acá. Ok, ya hicimos eso. Término de procesos. Entonces, cuando un proceso termina, esto tiene que ver con los zombies, ¿ok? Entonces, término de procesos. Cuando un proceso termina, el sistema operativo recupera los recursos asignados al proceso que ha terminado. Es decir, archivos abiertos, memoria ocupada, todo eso. Actualiza las estadísticas correspondientes al uso del sistema y le notifica al padre, ¿sí? Entonces, si este proceso termina, el sistema operativo le va a decir a oye, este hijo acaba de terminar. Entonces, le notifica al padre que el hijo ha terminado. La terminación puede ser normal o anormal. Normal si el proceso solito llamó un exit, o anormal si recibió una señal de término, una señal de kill, ¿sí? Si vieron el comando kill, ¿no? Sí, sí, lo vimos. ¿Mm? Ok. Entonces, las actividades realizadas durante el término del proceso incluyen cancelación de temporizadores y señales pendientes, liberación de recursos de memoria, así como otros recursos del sistema, registro en el estado del proceso, registro del estado del proceso y consumo de recursos, notificación al padre en respuesta a una llamada a wait, ¿sí? Wait es espera que un proceso termine, ¿sí? Ahorita vamos a ver esa llamada wait. Permítanme un momento, por favor.
Perdón, ha sido un día complicado. Ok. Entonces les decía, ¿no? Que exit tiene que, o cuando se termina un proceso, tiene que ocurrir todo esto. Y existe una llamada que se llama la llamada wait, que la ejecuta el padre. El padre tiene que ejecutar esa llamada. Esa llamada puede ser bloqueante o no bloqueante, ahorita lo vamos a ver, y lo que va a obtener como resultado es que se va a quedar, vamos a empezar bloqueante, el padre se queda esperando a que el hijo termine. Un ejemplo de eso, el intérprete de comandos. Cuando ustedes ponen un sleep, por ejemplo, ya no pueden hacer nada con el intérprete hasta que el sleep termine, ¿sí? Entonces, si yo aquí le pongo el sleep, le pongo el sleep de 5 segundos, entonces yo ya no puedo hacer nada con la terminal hasta que el sleep termine. Entonces, el intérprete de comandos está ejecutando una llamada a wait, esperando a que el proceso sleep termine, y una vez que termina, entonces recupera el estatus de cómo es que terminó. Entonces, cuando un proceso termina, este, los hijos de ese proceso son adoptados por el proceso init, ¿sí? Entonces, en el ejemplo de aquí de sleep, suponemos que el intérprete de comandos se murió o terminó, pero el sleep se quedó ahí pendiente. Este proceso es adoptado por el proceso init, ¿sí? Si en este diagrama de acá, si yo tuviera, aquí tengo, digamos, otro proceso que es el bash, ¿no? Aquí tengo al bash. Y es el padre de este proceso de aquí. Y el padre de bash, vamos a pensar que ya es init, pues el proceso uno o el systemd. Entonces, si este proceso se muere, si este se muere, este de acá va a ser adoptado con el proceso uno, ¿sí? Entonces, siempre tiene que tener un padre. Entonces, si el padre original se muere, lo adopta el proceso init o systemd. Entonces, pero ¿qué pasa si el proceso padre no espera o no recupera el estatus de término del proceso hijo? Entonces, este tiene que esperar o recuperar cómo es que terminó su proceso hijo. O este de aquí, cómo terminan estos. ¿Sí? Pero vamos a pensar que no lo hace. Entonces, estos se mueren. El estatus de cómo es que terminaron tiene que recuperarlo el padre de ellos, pero este no lo hace. Entonces, en ese caso, esos procesos se quedan en el estado de zombie, ¿sí? Se quedan en el estado zombie porque el padre sigue existiendo, por lo tal no los puede adoptar init, y ellos ya terminaron, ya hicieron el exit, entonces se quedan en este estatus de zombie. Pues vamos a ver cómo podemos recuperar o cómo podemos terminar con esos procesos o cuál es la condición para que esos procesos realmente terminen. Mm, La terminación normal se representa cuando existe un return del main o una llamada a la función exit. Bueno, entonces vamos a probarlos. Aquí está el ejemplo del wait. Entonces la llamada al sistema wait, ¿sí? Detiene el proceso que la llama hasta que el hijo termine o se detenga, ¿sí? O bien que el proceso que la llamó reciba una interrupción por software. Una interrupción por software se conoce como una señal. Ejemplos de una señal es ese kill -9. Ustedes ponen kill -9, ¿verdad? Para terminar un proceso. O ponen solamente kill. ¿Qué ponen? Son equivalentes, ¿no? Son parecidas, pero no son exactamente igual. Mm,
Esta es la llamada al sistema kill, ¿sí? Entonces, lo que va a enviar, dice, es una señal, ¿ok? A este proceso le vas a enviar una señal. Entonces, cuando ustedes ponen kill así nada más, le van a enviar una señal que es una señal que se llama de término, ¿sí? Entonces, por default les va a enviar una señal de que termine, pero existe otra señal que es la opción -9, ¿sí? Y déjame ver cómo es mi signal. Signal. Mm, mm, es que signals. No, no me acuerdo en qué página está. Existen diferentes señales. Entonces, por ejemplo, está el seek kill, está el seek term y está el seek stop. Son, digamos que, tres señales básicas que tú le puedes enviar a un proceso que está en ejecución. Si le mandas seek term, le estás diciendo que quieres que termine de, de manera, digamos, educada, ¿no? Le estás pidiendo que termine. Cuando recibe esa señal de seek term, tú le estás diciendo al proceso con una interrupción por software que deseas que termine y entonces el proceso tiene que atrapar esa interrupción y hacer lo necesario para terminar ordenadamente, cerrar sus archivos o lo que sea, ¿no? Para que no termine de manera abrupta. Si tú le mandas un seek kill, que es un kill -9, ¿sí? Un kill -9, es lo mismo que ponerle un seek kill, ¿sí? Ese -9 y seek kill son iguales. Hay un archivo donde vienen definidas esas, pero no me acuerdo ahorita cuál es. Para que vean qué número está asociado a qué señal, ¿sí? Bueno, un kill es una interrupción que no puede ser bloqueada o no puede ser atrapada, es decir, no es lo mismo decirle al proceso que quieres que termine y el proceso atrapa la señal y en teoría debería terminar, pero puede ignorar esa señal, ¿sí? Cuando veamos señales vamos a ver eso. Entonces, puede ignorar la señal y entonces pues sigue trabajando, aunque tú le digas que termine, aunque le digas kill, él no va a terminar. Pero si tú le pones kill -9 o seek kill, que es lo mismo, este -9 y este kill, seek kill son la misma cosa, esa es una interrupción no bloqueante. Entonces, el proceso no la va a atrapar, no la puede controlar y por default el sistema operativo va a abortar ese proceso. Entonces, realmente le estás diciendo que lo aborte, que lo elimine. Entonces, el proceso termina abruptamente. Y existe otra que es el seek stop. Es el seek stop. Bueno, cuando veamos señales vamos a ver eso, pero el seek stop lo que hace es que lo detiene momentáneamente, se detiene de ejecución, ¿sí? Entonces acá en el diagrama de procesos hay un seek stop o un proceso dormido, ¿sí? Cuando le mandas a un proceso que está en ejecución, le mandas un seek stop, lo que va a hacer es que se va a dormir, se va a quedar detenido ahí en memoria, ahí se va a quedar hasta que le mandes la señal opuesta, que es un sig cont, que es de despertar. Pues le dices que continúe y entonces ya se despierta y vuelve a regresar a ejecución. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Estamos con el wait. Bueno, entonces el wait va a hacer que el proceso se quede ahí esperando hasta que el hijo termine o se le venza un cierto tiempo. Entonces podemos controlar dependiendo de cuál wait usemos, vamos a controlar cómo queremos que el proceso que lo esté esperando a que el hijo termine, se quede esperando, que espere por un cierto tiempo nada más, o que si nada más cheque si terminó y si no, que continúe. Entonces, podemos controlar eso. Ahora, una vez que regresa de esa llamada wait,
me va a regresar un valor. Ese valor es el estatus de cómo terminó el hijo, ¿sí? Entonces, yo con estas banderas puedo saber cómo es que terminó. Entonces, con este macro if existed o exacted, no sé, dice retorna verdadero si el hijo terminó normalmente, ¿sí? Esto es porque llamó a exit o bien porque recibió una señal ahí de que terminara, pero lo hizo bien. Y si no, yo puedo saber con qué código de error terminó el programa, ¿sí? Entonces, con esto puedo saber con qué código de error terminó, con esta otra macro. Puedo saber si el proceso terminó porque recibió una señal, como la de SIG-kill. Entonces, si el proceso abortó porque recibió una señal, entonces, que no fue atrapada, ¿sí? Como la de kill, entonces esto me va a decir que terminó de esa manera. O bien, si fue porque sí recibió una señal de término, pero bueno, de que abortara o de que terminara, pero fue la señal de sick term. Entonces, esa es válida, ¿no? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, esto, y aquí le dan control C, el control C es lo mismo que un sick term o un kill, ¿sí? Le están diciendo, le están enviando la señal por teclado de que quieren que termine, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver este diagrama. Entonces yo tengo al proceso padre y tengo al hijo. Entonces ya vimos cómo se crean y todo. Entonces aquí se hizo el fork, en este tiempo T0, el padre hizo la llamada fork. Y entonces se genera el clon de padre e hijo. Entonces en el tiempo 1 ya existen tanto el padre como el hijo. Y empiezan a ejecutar la siguiente línea después de fork en el tiempo 1, el padre y el hijo. Y avanzan. Ya vimos cómo controlar que cada uno ejecute una secuencia de flujo diferente. Eso ya lo vimos. En algún momento, en el tiempo 2, el padre ejecuta una llamada a wait, ¿sí? Una llamada al sistema wait, lo cual quiere decir que tiene que esperar a que alguno de sus hijos termine. Y el estatus de cómo es que ese hijo terminó se va a quedar en esa variable de estado, ¿sí? En este enter que vamos a parsear con estas macros. Entonces, el proceso padre se va a quedar bloqueado, ahí se va a quedar, no va a poder hacer absolutamente nada hasta que el proceso hijo termine. Entonces, en el tiempo 2 se quedó ahí, y luego en el tiempo 3 el proceso padre seguía en la llamada wait, y en el tiempo 3 el hijo ejecuta una llamada a exit. Entonces, en cuanto se ejecuta este exit, el hijo retorna, ¿sí? O termina, o sí, se termina, se convierte en un zombie, se liberan todos sus recursos, pero hasta ese momento el sistema operativo le va a indicar al proceso padre que el valor de retorno, esto de estado, ¿sí? Que es el argumento del exit, si este -1, se va a guardar allí en el estado. Y entonces le va a decir, ya un hijo tuyo terminó, y le va a decir cuál es el proceso que terminó. Le va a decir el hijo con tal process ID es el que terminó, ¿sí? Y le va a decir con qué estatus terminó. Pues vamos a ver eso funcionar. Bueno, antes de pasarlo, lo revisamos. Tenemos una llamada fork. Entonces, desde entrada ya tenemos dos procesos, ¿ok? Esto ya vimos que es para checar el error. Si el process ID es 0, entonces se trata del hijo. Entonces, ¿el hijo qué va a hacer? Dice, soy el hijo y me duermo 20 segundos. Ya. ¿Qué hace el padre? El padre ejecuta la llamada wait y en la variable status va a guardar el código de retorno del hijo. Entonces va a quedar ahí bloqueado. Ya no va a hacer absolutamente nada. El hijo imprime su mensaje y va a estar esperando esos 20 segundos. Entonces, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos,
Y así hasta que den 20 segundos. Durante todo ese tiempo, el padre se quedó aquí. Ahí está. No puede hacer absolutamente nada. Cuando el hijo haya completado sus 20 segundos, se va a salir porque este código no le corresponde. Entonces se va a salir y va a poner este mensaje de adiós mundo cruel y va a terminar con un éxito y retornando un valor de cero. Entonces hasta aquí el código del hijo se acabó, ya no va a hacer nada. En el momento que el hijo mande llamar a exit, automáticamente wait va a terminar y en status va a estar este valor de cero, ¿sí? Pues con eso el padre va a saber que el hijo ya terminó y wait me va a regresar el process ID del hijo. Entonces, eh, aquí dice, si lo que regresó wait es diferente del process ID del hijo, que es este que yo recibí acá después del fork, ¿sí? Si es diferente de lo que del process ID del hijo, entonces algo debió interrumpir la llamada wait, ¿sí? Alguna señal, una interrupción bloqueó esta espera que yo estaba haciendo y me sacó de mi espera, ¿sí? Me dejó de mantener dormido, ¿sí? Ahora, si wait regresó exactamente el process ID del hijo, ¿sí? Entonces no terminó o despertó porque el hijo terminó. Entonces imprime, soy el padre con tal y con el hijo con este process ID, ajá, y hace este señal solamente cuando el hijo haya terminado, ¿sí? Y también termina, ¿ok? Entonces vamos a verlo y vamos a probar estas dos condiciones. Ahí está. Entonces, el hijo mandó ese mensaje, se espera 20 segundos, el padre no hace nada, está esperando a que el hijo termine. En cuanto se cumplan los 20 segundos, el hijo pone, vean que este es el hijo, dice, adiós mundo cruel, o sea, el hijo terminó, y enseguida el padre dice, yo soy el padre con el hijo tal, y también termina, ¿sí? Entonces, el padre se queda ahí, no puede hacer absolutamente nada, se queda ahí bloqueado hasta que el hijo termine. Dice, ejecute el programa y en otra terminal vea los procesos que se están ejecutando. Hasta que los procesos terminen. ¿Cuántos procesos de wait hay? Bueno, vamos a hacer eso. Entonces vean, tengo aquí dos procesos wait, porque son dos, ¿no? El padre y el hijo. Entonces, este tiene el 49 es el padre y el 50 es el hijo. Entonces, el 50 es el hijo y el 49 era el padre, ¿sí? Y yo tenía dos procesos. Vamos a ver si podemos mandarle una señal.
Mm, No, necesitamos otra señal. Vamos a ver, vamos a extender un poquito más el tiempo. Pues ahí está. Tengo que ver. Vamos a ver. No. Otra señal. Es que si Hop lo va a matar. Ahorita ya se acabó esto. A ver. Bueno, el padre no me está pensando. Necesito poner otra señal que tenga una interrupción, pero ahorita no me acuerdo alguna. Ahorita vean que yo le mandé una señal que se llama C-Hop, esta de acá, y apenas el hijo terminó ahorita. Y el padre recibió esa señal de Han-Hop y se murió. Ya el padre ya no existe, porque si existiera, habría enviado este, este mensaje, ¿sí? Entonces, yo le mandé una señal al proceso padre con este significado. ¿Cuándo es Sing o este Sig Hop? ¿Qué es esto de Han Hop? ¿Qué significa? Como colgar. Colgar. Cuando cuelgan el teléfono, es eso, ¿no? Cuando poníamos el teléfono en su base, ¿no? Bueno, cuando eran analógicos y eso. Bueno, cuando se cuelga el teléfono, cierras el canal de comunicación. Una terminal, ahorita vean que estamos trabajando en una terminal, si yo me salgo, cierro mi sesión, la terminal se va a cerrar también, se va a colgar la terminal. Entonces, esto viene de la época de las comunicaciones por módem, por eso es el sync hop o el han hop. Eh, Cuando la comunicación por módem se cortaba, entonces los procesos necesitaban saber que ya el canal de comunicación estaba cerrado. Entonces el sistema operativo les enviaba esta señal de SIG-HOP, lo cual le decía que ya no había esa terminal, que ya no estaba conectado por el módem y debía terminar o debía hacer alguna cosa, ¿sí? Ya era cosa del programa lo que quisiera hacer. Pensemos que era un programa de módem y el dispositivo periférico del módem que hacía la comunicación por la línea telefónica, se cortaba la señal y entonces por hardware el módem le avisaba al sistema operativo que se había cortado la señal. Y entonces el sistema operativo le decía al proceso que estaba en la comunicación, se cortó la comunicación. Entonces el proceso debía volver a marcar para volver a establecer la comunicación. Pues, ¿cómo ocurría eso? Pues porque le llegaba una interrupción por software. Esa interrupción por software es esta que yo le estoy mandando. Ahora, ahorita eso ya no existe. Entonces, por default lo que hace es que cuando recibe la señal, eh, termina, ¿sí? Se cierra el programa, aborta. ¿Vieron esto? ¿Ese comando lo vieron? No. No, eso no. ¿No? Bueno, si yo dejo un programa aquí, por ejemplo, un top, y se cierra la terminal, el top
debe saber que ya no existe la terminal. Entonces, cuando eso ocurre, el sistema operativo le manda esa señal de C-hop al top, ¿sí? Vamos a ver acá. Como si se cerrara la terminal, entonces yo le voy a mandar aquí la señal. Y entonces el proceso top se muere. Bueno, eso es porque se cerró la terminal. Ahora, yo puedo dejar algo en background ejecutándose, aunque no se cierre la terminal. Entonces, para eso existe el no hop. Entonces, si yo pongo no hop y pongo un sleep de 2 minutos, un segundo, 120, y lo mando a background, yo puedo ya cerrar mi sesión aquí. Vamos a hacerlo. Y acá, en el sistema, ahí sigue el sleep, ¿sí? Ahí sigue funcionando. Yo ya cerré la terminal, pero el sleep ahí se sigue. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo mismo? Voy a poner otro sleep. De este caso lo voy a poner para que sea distinguible de 45 segundos y lo voy a mandar a background y me salgo. Ah, bueno, acá. Ahí está el sleep de 45. Me salgo. Ah, bueno, ahí se quedó. Este sleep debió haberse terminado. No sé por qué no lo hizo, pero debió haber terminado porque ya no tiene terminal. ¿Sí? Entonces, el sistema aquí debió haberle enviado una señal de SIG-hop. Ahí ya se quedó, no sé por qué. Debió haberlo terminado con una señal de SIG-hop y decirle ya no tienes una terminal, entonces debes morir, ¿sí? Y para evitar que eso ocurriera, está el otro comando, el de no hop. Pero no sé por qué no me lo hizo, no sé si tal vez el sleep no abre la terminal y por eso no lo hace. Tendría que probar con otra cosa. Algo que esté seguro yo que sí hace uso de la terminal, como el top. Podría probarlo con el top. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Este, mañana vamos a empezar con este del zombie para que entendamos exactamente qué es un proceso zombie y cómo funciona esto del wait, porque ahorita no, como que no queda muy claro, ¿ok? Pero ya con el zombie van a entender perfectamente a qué se refiere el wait y qué es un proceso zombie y cómo lo terminamos, ¿ok? Ya no me dio tiempo de verlo hoy. Entonces lo dejamos aquí y ya